Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy. Acércate a escuchar, acércate a escuchar. Y el movimiento que vieron fue mi hija Amy pasando por ahí. Es la técnica ayudándome en ese tiempo. Pero bueno, ahí hizo todo lo que pudo para que no moviera. Pero bueno, es complicado cuando estamos en un espacio aquí pequeño, ¿verdad? Pero ese es el precio de hacer las cosas en vivo. Pero qué bueno que están con nosotros. Vamos a iniciar cantando. Dios nos trajo aquí para volver atrás. Y aunque gigantes se titula esto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hay otro cántico que queremos compartir que, bueno, para nosotros es muy conocido y la verdad ha sido una bendición a lo largo de los años. Son cánticos que habitualmente entonamos en campamentos juveniles, pero bueno, aún así estamos de campamento todo el tiempo, en un sentido agrupados para servir al Señor, fuera, intentando estar fuera de la corriente de este mundo. Perdón, que son cuestiones que se nos pasan, se nos escapan. De momento se nos acabó la batería de un micrófono, entonces vamos a usar a ver qué tal se escucha. Estamos utilizando el otro, este es directo, así que no debe haber problema, no pasa nada. Bueno, les decía, una de las grandes incógnitas, no incógnitas, perdón, cuestionamientos que el mundo hace
en torno al carácter de Dios, en torno a la verdad de su amor para con nosotros, es eso, es si Él de verdad nos ama. Y eso debido, lamentablemente, a las situaciones difíciles que pasamos de continuo en este mundo. Y al pasar tanto problema, al pasar tantas situaciones, es obvio que cuando sufrimos, cuando hay dolor en nuestras vidas, llegamos a cuestionarlo. Pero una de las cosas que siempre animo a la gente cuando tiene ese dolor y esas dudas que asaltan su corazón, es a recordar un hecho indudable. Dios dio a su Hijo. Lo vemos desde la Navidad. Es el regalo de Dios para nosotros. Pero el regalo de Dios para nosotros no terminó ahí en la Navidad. Realmente Él vino, vivió para después ofrendar su propia vida. Y lo que lo mantuvo en la cruz fue el tremendo amor, el inigualable amor que tiene por nosotros. Por eso cantamos con gozo y con certeza este coro, amor tan grande. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos has dado, Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Y lo decimos con fuerza porque esa es la verdad. No hay otro Dios como nuestro Señor. Bien. Les animo, si tienen una Biblia al alcance, a que vayan y se sitúen conmigo en el Evangelio de Juan. Una de las porciones que son muy socorridas, son muy leídas, pero que hoy les animo a acercarse a escuchar. ¿No les ha pasado, en Juan capítulo 3 me refiero, esa es la porción, no les ha pasado que a veces hay situaciones que nos interesan, pero que parece que nadie nos quiere decir? O sea, hay una noticia, hay una situación, ahora, bueno, en la situación que estamos viviendo aquí, queremos enterarnos si hay problemas con el agua, por congelamientos, por roturas de la tubería en otros puntos. Habíamos escuchado, por ejemplo, una vecina más bien vino a avisarnos de que en el Valle de la Sagra, en la comarca aquí de la Sagra, había una ruptura de la tubería de agua potable, por lo tanto iban a cortar el flujo. ¿Para qué? Para arreglar esa fuga y restaurar después el servicio. Y como que uno quisiera escuchar más,
porque bueno, gracias a Dios nunca cortaron el servicio, bueno, hasta ahora, a lo mejor lo harán mañana, no sabemos todavía, pero ya mañana nos informaremos, pero es eso, que nos acercamos a otros y a lo mejor nadie viene como esta vecina amablemente vino a decirnos, pero si no viene nadie y vemos que hay un grupito de personas por ahí en la esquina hablando de asuntos de la colonia, pues nos acercamos e intentamos escuchar, porque son noticias, es información que nos interesa, que nos atañe y que de alguna forma repercute en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, en este caso, cuando hablamos de acércate a escuchar, cuando les invito a acercarse a escuchar, quiero que se acerquen a escuchar a una conversación que el Señor tuvo con un fariseo, un religioso prominente de entre los judíos, pero alguien que tenía un corazón dispuesto, un corazón inquisitivo, un corazón que estaba abierto a lo que la Biblia enseñaba. Y él podía, como vamos a ver, conectar cosas de las que estaban pasando con la persona del Señor Jesucristo. Y eso le inquietó en el buen sentido de la palabra. Y no se quedó con la inquietud, sino que se acercó al Señor para hablar con Él. Ahora, yo quiero animarte a escuchar esa charla. Haz de cuenta que estás viendo a los dos en una noche como esta, hablando el uno al otro, uno viniendo de noche por la razón que haya sido, pero para buscar respuestas. Y a lo mejor tú tienes las mismas incógnitas que Nicodemo y que no te animas de verdad a preguntar directamente. Pero te animo a que te pongas detrás y que ahí detrásito, vamos a decirlo así, te pongas a escuchar las cosas que Dios, que Jesús le dijo a Nicodemo, para responder las preguntas que este hombre tenía, un corazón en un sentido turbado, en un sentido lleno de incógnitas, lleno de dudas, lleno de tal vez temores, lleno de situaciones que desde luego le preocupaban y que quería tener respuesta. Bueno, sin decir más, vayamos al Evangelio de Juan para permitir que sea Dios quien nos muestre esa charla y que nos acerquemos nosotros por detrás a escuchar y ver la respuesta que el Señor le dio a este hombre, respuesta que estoy seguro traerá también paz, sosiego a tu propio corazón. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora es importante subrayar esto, porque estamos hablando aquí de una persona no común, una persona con un cargo de importancia y trascendente, una persona principal entre los judíos, y por la descripción que era fariseo, naturalmente era de los líderes religiosos de entre los judíos, de las personas más respetadas de su entorno, que por cierto en el futuro, después de esto, los fariseos fueron quienes más se opusieron al Señor y quienes finalmente le llevaron desde luego a la muerte. Dice la Escritura: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que les decía hace un momento, la declaración, y me gusta cómo lo dice. Tal vez pudiera ser que escondiera algo, pudiera ser que intentara él no querer abrirse por completo. ¿Por qué? Porque utiliza el pronombre en plural. Sabemos, nosotros sabemos. Es posible que entre los judíos haya habido charlas en torno a las cosas que el Señor ya había empezado a hacer, los milagros que ya había realizado, las obras que él había hecho, y en esas charlas había llegado mucha gente a tener conclusiones aún dentro de los fariseos, y decían: sabemos que Dios había enviado a Jesús de Nazaret. Has venido de Dios como maestro. Ahora, una de las cosas que verificaba o que autenticaba esa identidad del Señor como maestro enviado por Dios, como dice Nicodemo, era: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y eso es claro en la Escritura.
Y eso es claro para el judío. Este hombre que conocía claramente la Escritura, él dándole el honor a la Biblia que debe tener en cualquier persona, él reconoció una cosa. La Biblia dice que el Mesías hará estas cosas. La Biblia dice y enseña que el Maestro, el ungido de Dios, hará este tipo de obras, como las que hizo el Señor: sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, hacer milagros, enseñar la verdad. Nadie puede hacer esto que Él hace si no está Dios con Él. En otras palabras, si no es enviado directamente del Señor. Utiliza, insisto, el plural. En mi opinión, tal vez queriendo esconder lo que era su conclusión. Porque como sabemos, como ya les dije, los fariseos en general rechazaron al Señor. Hubo unos pocos que creyeron en Él. Pero todavía era muy temprano en el ministerio del Señor. Todavía era un momento de, vamos a decirlo así, de arranque en torno a su ministerio, y Él ya había podido ver esta realidad en Él, pero todavía sin llegar a concretarlo por completo. Y tal vez por eso utiliza ese sabemos. Y una de las indicaciones por las cuales creo que así fue, que fue más bien no querer abrirse por completo, es la respuesta que el Señor le da inmediatamente después. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor directamente, de alguna manera, como que hace a un lado el planteamiento de Nicodemo. No le dice nada de que sí, yo soy el enviado del Señor. No le confirma esa inquietud o eso que ya tenía en su corazón. No le dice directamente a Nicodemo que, bueno, no le dio ninguna evidencia más, pues no quiso argumentar a favor de lo que, o en contra de lo que Nicodemo estaba diciendo. Simplemente brinca directamente a darle una respuesta que era evidente, que era la inquietud que había en el corazón de Nicodemo. Quiero ir al cielo. ¿Quién no? Quiero ir al cielo. Quiero estar por la eternidad con Dios. Quiero vivir para siempre. ¿Sabes que ese es uno de los anhelos de la humanidad? Todo nuestro anhelo gira, toda nuestra búsqueda de comodidad, de medicamentos, de avances en la ciencia orientados al bienestar social, al bienestar de la gente, atienden a que el hombre quiere vivir prolongadamente. Buscamos tener una expectativa de vida mayor cada vez. Y en países como el de España, en donde vivimos, es alta la expectativa de vida, es muy alta, solo por detrás de Japón, si no me equivoco. Entonces, esa expectativa de vida prolongada, pero de vida de calidad, porque no solamente vivir largo, sino vivir bien, es algo que está en nuestra naturaleza. Deseamos vivir para siempre. Y la verdad, eso es lo que Dios de verdad ofrece. Dios. Y tristemente muchas personas enganchándose de las religiones, no de Dios. Una cosa es lo religioso y otra cosa es Dios. Y por cierto, lo religioso Dios lo desprecia, lo aborrece, porque la religión desvía al hombre de verdad, lo desvía de conocer de verdad a Dios. Y el Señor les confrontó duramente a estos religiosos por eso mismo. Y este líder religioso, como mucha gente, al menos era lo suficientemente honesto como para manifestar o acercarse para intentar obtener respuestas. Ahora, no fue abierto directamente, pero es interesante para mí que el Señor directamente le dijo cuál era el asunto que lo traía a buscarle en esa noche. Fue de noche. Algunos piensan que Nicodemo fue al Señor Jesús de noche porque obviamente como los fariseos en general no creían en él, no quería él identificarse o que lo reconocieran como el fariseo que era, como el líder religioso que era, acudiendo a alguien quien ya se estaba levantando o que estaban percibiendo como un enemigo del judaísmo y de los fariseos particularmente, a quienes le tenían envidia al Señor, por cierto. Y no quería tal vez hacer evidente que realmente él creía en el Señor, o él ya estaba llegando a conclusiones claras de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Es posible.
Otros, de una manera más benévola y que también podemos compartir, simple y sencillamente hacen la observación que lo más probable es que era un hombre ocupado realmente y que no tenía todo el tiempo del mundo y que no podía ir a la hora que él quisiera, sino que fue en el momento que dejó las ocupaciones cotidianas que tenía a buscar al Señor. ¿Es plausible? Claro que sí, aunque yo me inclino más por la primera descripción. Sin embargo, sea uno o sea otra, el punto es que fue al Señor. El asunto está en que fue a buscarle. Y el punto está en que fue con una inquietud, que no se atrevió a desvelar de un inicio, pero Dios, conociendo el corazón de Nicodemo, le dio la respuesta. Ahora, no fue la respuesta que él buscaba, sinceramente, porque el Señor le dice sin decirle. Y veamos otra vez. Respondió Jesús al planteamiento de Nicodemo y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es evidente que esa era la inquietud de Nicodemo. Pero le dice el Señor que lo que necesitas para ir al cielo es nacer de nuevo. En otras palabras, le da la respuesta sí de ir al cielo y le dice cómo en un sentido real, pero al mismo tiempo en esa respuesta queda velado realmente el camino y la forma. De primera instancia, inclusive en la pregunta siguiente de Nicodemo queda claro que le confundió tanto como a lo mejor te está confundiendo a ti la respuesta del Señor. Él sabía lo que preguntaba Nicodemo, él sabía la inquietud del corazón, que es tu inquietud tal vez: quiero estar por la eternidad con Dios, quiero tener la certeza del perdón y la salvación. Y yo sé que es la misma pregunta que mucha gente tal vez sincera se hace y por eso se esfuerza yendo a iglesias, por eso se esfuerza intentando hacer el bien, pero parece que no hay bien que baste, parece que no hay bien suficiente que nos lleve a traer la calma total en nuestra vida y la certeza absoluta de que cuando estemos delante del Señor nos dará la bienvenida y no nos enviará al lugar de condenación. Siempre parece ser que surge la incertidumbre. Y Cristo responde con una exclamación o una frase idiomática que habla de la certeza segurísima de la verdad grande que está afirmando. De cierto te digo. De verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú vienes a mí porque no alcanzas a ver el reino de Dios. Tú eres un religioso que estás procurando guardar la ley. Por cierto, te aseguro que Nicodemo guardaba mucho mejor los 10 mandamientos que cualquiera de nosotros. Eso te lo garantizo. Y Cristo le está diciendo que ese no es el camino. El camino no es lo que estás haciendo, Nicodemo. El camino no es la posición que ostentas. El camino no es el ritualismo religioso que vives día tras día. El camino no es las obras que intentes hacer de manera continua. La senda correcta no es esa, Nicodemo. Si quieres al menos ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y viene la pregunta perpleja de Nicodemo, que debe ser la tuya también. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era un hombre mayor. Era fariseo. Era principal entre los judíos, una persona seguramente arriba de los 50 años, por ahí. Nicodemo preguntó eso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo me está diciendo que necesito nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo revertir el proceso natural de haber nacido, crecido, haberme convertido en un hombre mayor de edad y ahora regresar a mi infancia, es más, ni siquiera a mi infancia, a volver a convertirme en un embrión para volver a nacer? Obviamente, Nicodemo no tenía ni idea de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, ni él mismo. Y a lo mejor tú estás en la misma circunstancia. Y Cristo empieza a dar respuesta a esa incógnita. Volvió a responder Jesús, respondiendo Jesús, versículo 5, otra vez la misma frase. De verdad te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante. Habló de ver, habló de entrar.
Ver no se refería solamente a verlo de lejos. Verlo se refería a entrar y ser parte del reino de Dios. Pero nacer de agua, nacer de espíritu. Hay personas que hablan de el nacer de agua como el bautismo. Ahora suena bonito y suena espiritual, pero no es de lo que está hablando el Señor. Y lo sabemos por el siguiente versículo. Noten la paridad, noten esa manera de expresar y de ir explicando lo que está diciendo, porque se está explicando el Señor. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, le está diciendo lo que es el que no naciere de agua, lo que es nacido de la carne, carne es. Y del espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dos nacimientos, nacer de carne, nacer del espíritu. Nacer como cualquier mortal nace, eso es nacer de agua. Y es hasta en un sentido lógico cuando uno piensa todo el proceso que llevamos cuando somos concebidos y cómo vamos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre, dentro de la placenta que está llena de líquido amniótico, agua por decirlo de otra manera. Nacer de agua, nacer como cualquier ser vivo nace, ser humano. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, nacer de agua, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, nacer del espíritu, espíritu es. En otras palabras, está diciendo a Nicodemo en un sentido, ya tienes medio boleto, Nicodemo. Y cualquier ser humano ya tiene medio boleto, porque ya hemos nacido de la carne. Aquí estamos. Puedes pellizcarte, siéntete. Eres una persona viva. Has nacido de la carne. Somos carne. Ya tenemos el primer nacimiento, pero falta el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Porque la realidad está en que tú y yo, cuando llegamos a este mundo, nacimos muertos espiritualmente. Nos hubiera gustado pensar otra cosa, pero la realidad está en que es lo que pensamos, no es lo que la Biblia dice, no es lo que Dios dice. Dios nos muestra que tú y yo nacimos separados de Dios. Es más, Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aún capítulos atrás, dice en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separación, destitución, no alcanzamos la gloria, no podemos reflejar su gloria, hemos caído de su gloria. Somos seres pecadores que reflejamos más bien las obras de la carne que son pecaminosas todo el tiempo, en menor o mayor grado. Tal vez no seas un borracho, tal vez no seas un homicida, un adúltero, pero probablemente un orgulloso. Pero probablemente, muy probablemente, una persona que guarda el rencor. O una persona que no perdona. O una persona que miente. O una persona que codicia. Una persona lasciva inclusive, con pensamientos impuros. Del pecado nos atrapa de una u otra manera a todos. Son pecados que a lo mejor los llevamos muy adentro y nos da vergüenza exhibirlos. Qué bueno, pero ahí están. Y eso manifiesta lo que somos de verdad delante del Señor. Gente pecaminosa que está separada de Él, apartada, que no alcanzamos su gloria, no reflejamos quién es Él, no podemos estar con Él para nada. Y luego dice el problema de ser pecadores, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física, que tiene que ver, sí, con la condenación, porque el plan de Dios no es que el hombre muera por la eternidad. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos para siempre. Pero por el pecado nuestro, la paga, el salario, la consecuencia de la maldad es la condenación eterna, incluida la muerte física. Pero Dios quiere darnos vida. Dios quiere que veamos, que entremos en el reino de Dios. Y para ello hay que nacer otra vez, tener vida espiritual, nacer de nuevo. La Biblia menciona este hecho como la regeneración en el libro de Tito, por ejemplo, la epístola de Tito. Habla de ese nuevo nacimiento. No es una reformación externa, sino es una regeneración que inicia en el interior.
Muchas personas, y es ahí en gran medida que viene la diferencia entre ser religioso y ser un verdadero discípulo creyente en Jesucristo. Porque hay personas reformadas que hacen cosas buenas exteriormente porque se han disciplinado para hacerlas así y se obligan a hacerlas, y está bien que lo hagan, pero lamentablemente el corazón sigue corrupto, el corazón sigue separado de Dios, hay muerte todavía dentro del corazón. Y Dios quiere darte vida, Dios quiere darte certeza, Dios quiere darte paz. ¿Cómo se logra eso? Por el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y por eso el Señor a una persona religiosa, fíjate, una persona pura en el concepto terrenal netamente, no el concepto vertical que es los ojos de Dios quien ve de verdad nuestros corazones. En la perspectiva horizontal, lo que el ser humano veía en Nicodemo era una persona íntegra. Pero en la perspectiva vertical, Dios decía, y Dios lo veía, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Lo que estás haciendo, qué bueno que lo hagas, pero eso no te va a alcanzar. Nunca le alcanzará a nadie. Necesitas nacer de nuevo. Cristo le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural. No es una obra que podamos meter en un tubo de ensayo y moverlo y experimentar y, mira, así es. No, no se puede. Es como ¿saben? Es curioso. Los libros de biología y todo el estudio que se puede hacer en torno a la reproducción humana nos describe muchas cosas que pasan, pero todavía nadie puede explicar claramente cómo es que se origina la vida. Cómo es que la unión de un óvulo con un espermatozoide llega a traer ese milagro que se llama la creación de un nuevo ser, desde el mismo momento de la concepción. Nadie lo puede explicar, nadie sabe cómo, nadie lo puede reproducir. Lo han intentado por años, lo han intentado con todos los avances de la ciencia y no logran hacerlo, porque es una obra de Dios, desde luego, que no entendemos en su profundidad. Podemos describir muchas cosas y la ciencia nos ha ayudado a descubrir más, la verdadera ciencia nos ha ayudado a descubrir más, como los científicos honestos dicen, a Dios, ver a Dios, su sello en cada aspecto, en cada cosa que Él hace, que Él toca. Ver que llega un punto límite donde la mente humana no alcanza a comprender por más que estudie y descubra. Y qué interesante que por eso también cambian muchas de las cosas científicas que hemos descubierto, entre comillas, a lo largo de la historia del hombre, porque no entendemos y vamos aprendiendo y entendiendo las cosas poco a poco. Y el Señor nos dice que el nacer de nuevo es como escuchar el viento. Tú lo oyes, su sonido, ves su efecto, pero no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. No sabes lo que realmente, qué es lo que lo produce. Cuando dices, bueno, sí sabemos, la ciencia nos lo dice, bueno, entiéndanme, no sabemos cómo de verdad llega a mantenerse. Bueno, no sabemos, pero Dios nos da la respuesta. Él sustenta, Él sostiene, Él permite que este mundo siga girando sobre su eje con la inclinación perfecta, con la distancia perfecta entre el Sol y nosotros, para no quedar congelados o quedar calcinados, y los polos magnéticos también trayendo su propio efecto para evitar que la radiación del Sol y la atmósfera nos pegue. O sea, hay tantas cosas que de verdad hacen único este planeta para que la vida siga adelante, no que siga su curso sola. No, existe porque hay un sustentador que se llama el Dios eterno. Tú y yo no sabemos cómo se puso ahí, cómo guarda esa distancia, cómo es que la mantiene y no choca. Podemos explicar de fuerzas gravitacionales y todas esas cosas. Es interesante cómo poco a poco en ciertas cosas que apenas el hombre empieza a decir, ahora entendemos más. Por años he escuchado barbaridades en torno a cosas con mucha soberbia que se categorizaban y se declaraban de una manera como absolutos. Y ahora que el hombre ha avanzado un poquito más, decir, es que no era así, es que hoy entendemos un poquito más. No sabemos, pero Dios sí sabe.
Respondió Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El asunto de nacer espiritualmente. Ya te pillo, Señor, ya entiendo, Señor. Nacer de la carne, bueno, ya nací de la carne, soy anciano. Pero ¿cómo puedo nacer espiritualmente? Ahora, otra vez, no pierdan de vista esto. Nicodemo es un hombre religioso, un hombre conocedor de la Escritura, que por las señales, por las obras de Cristo y por lo que él conocía de la Escritura, sabía que el Señor Jesús venía de Dios y por eso estaba ahí delante de él. Y Cristo le responde. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fue una bofetada fuerte con guante blanco del Señor hacia Nicodemo. Tú eres uno de los líderes que debe guiar a Israel, a mi nación, para conocer, para saber, conocer la ley y conocerme a mí a través de ella, conocer y saber cómo se nace otra vez y no sabes. La gente tiene una expectativa de ti, pero el problema está en que cuando nos envolvemos y nos enfrascamos en los rituales religiosos, perdemos de vista la verdad de la palabra de Dios. Perdemos de vista la realidad de la relación y la comunión con el Señor. Perdemos de vista el propósito eterno de Dios. Y nos enfrascamos en buscar que nuestros logros, nuestros méritos sean válidos para que Dios los acepte, cuando Dios una y otra vez nos dice en su palabra que son inaceptables delante de Él. Todo lo que hacemos, aún para agradarle. De cierto te digo, dijo el Señor a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, a Jesucristo, que está en el cielo. Descendió y está. Es que es Dios, es omnipresente. Y empieza a explicarle cómo se nace de nuevo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nos da aquí la respuesta. Ahora, y la complementa con los siguientes versículos, pero yo simplemente quiero animarte a que en otro momento vayas al libro de Números, el capítulo 21, donde se describe esta historia a la cual el Señor está citando. Muchas personas piensan que muchas de las cosas del Antiguo Testamento son meras fábulas o mitos, pero Cristo citó prácticamente todo el Antiguo Testamento, demostrando que son hechos históricos, y Él aquí hace referencia concreta a un momento cuando la nación de Israel, una vez más, como siempre, se rebelaba contra el liderazgo de Moisés, y Dios mandó un juicio, una plaga. Serpientes ardientes, dice la Escritura, tan letales, tan venenosas que apenas mordían a alguien y en cuestión de poco tiempo morían. No recuerdo ahorita el número exacto, pero en aquel día habían muerto muchas personas por esas picaduras, esas mordeduras de esas serpientes. Rogaron a Moisés, dice la Escritura ahí, que rogara a Dios por ellos para que les librase de esa plaga. Y Dios les dio la respuesta. Y aquí está resumida. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Lo que hizo Dios fue decirle a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Que la hiciera él. Y que luego la levantara en alto. La puso evidentemente en un tipo de asta. Para que la gente, estando en alto, si fuera mordida por alguna serpiente, al momento de recibir la mordedura, tenían solamente que voltear a ver hacia la serpiente y quedarían sanos. Ahora, eso ocurrió en la realidad. Y Dios toma aquel cuadro de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para demostrarles cómo se nace de nuevo. Es curioso que hasta nosotros lo usamos en dichos cuando nos hemos visto en un accidente muy severo donde sabemos que pudimos haber muerto. Dices, es que volví a nacer porque la libré. Es que volví a la vida, vi mi vida pasar delante de mí y volví
tengo vida otra vez, volví a nacer ese día. O estuviste muy grave y todo el mundo te daba por muerto y te levantaste. Y a lo mejor una expresión que usas es esa, volví a nacer. Ahora, es una expresión nuestra. Y en un sentido, estas personas que eran mordidas por esas serpientes estaban sentenciadas a muerte. Pero habría una única opción para ser librados de la muerte real que iban a sufrir, muerte física en ese instante. Era creer el dicho de Dios, depositar su confianza en sus palabras y tan solo voltear a ver a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No era una obra grande, no era una gran tarea, una obra digna, una buena obra a favor de nadie. Era simple y sencillamente depositar los ojos, la mirada en esa serpiente, y al instante eran curados, eran salvados. Y Cristo toma esta historia y la conecta consigo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es un título de Cristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Está refiriéndose a su muerte. Está refiriéndose a que él sería levantado en esa cruz. Está diciendo que tú has sido mordido por una serpiente letal, que es el diablo mismo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Él, engañando a Eva, la llevó a desobedecer a Dios e introdujo el pecado en la rebelión de Eva, que llevó a sí misma a su marido Adán a rebelarse él conscientemente, Adán, rebelarse contra Dios y comer del fruto prohibido. Y en otras palabras, pecar. Caer de la gracia bendita en ese sentido, caer del estado de inocencia a un estado de conciencia del pecado y de rebelión abierta a la palabra de Dios, y por lo tanto ser ahora merecedores de la pena de muerte, la pena capital, que Dios, al matar un animal para cubrir sus cuerpos con sus pieles, cubre también con ese propio sacrificio del animal vida por vida. Y era algo que evidentemente aprenden Adán y Eva, y que ahora era la forma de acercarse al Señor, que estaba ya prefigurando desde un inicio que habría otro cordero que sería sacrificado, el Cordero de Dios, como Juan el Bautista lo identifica, que sería levantado en la cruz y que moriría derramando su sangre a favor de nosotros. Y que ahora tú y yo, que fuimos mordidos por esa serpiente antigua, tan solo tenemos que voltear a ver, depositar nuestros ojos a través de la fe en la obra redentora de Cristo y confiarle en que la sangre que Él vertió es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo del Hombre, que todo aquel que levante su vista con los ojos de la fe y confíe en lo que Él hizo por nosotros, que Él fue levantado, que Él murió por nosotros y que fue resucitado al tercer día, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y por eso cantamos ese amor tan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y puedes poner ahí tu nombre si decides confiar en Cristo, todo aquel, Margarita, Pablo, Pedro, Juana, Rosario, quien sea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice el versículo 17. El que en Él cree no es condenado, no sufrirá la condenación eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Dios lo deja de esa forma. ¿Te acercaste a escuchar? Dios le dice a Nicodemo cómo se nace de nuevo, a través de la fe depositada en el Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros en la cruz, derramando su sangre, muriendo
en esa cruenta cruz para volver a tomar su vida en la resurrección 3 días después y garantizarnos el perdón por su muerte y la nueva vida por su resurrección. Y esa vida puede ser tuya. Esa salvación puede ser tuya. Simplemente levanta tus ojos de la fe. Arrepiéntete de tu pecado. Date cuenta que la mordedura, el veneno que está en ti, que es el pecado mismo, la naturaleza que nos lleva a hacer el mal, que nos lleva y nos separa de Dios, nos sigue condenando. La condenación se cierra sobre nuestra cabeza. Un día caerá sobre cualquiera de nosotros, a menos que levantes la vista y veas al Cristo crucificado, muerto por ti en la cruz, pero resucitado el tercer día, victorioso para darte vida. Eso te invita el Señor. Eso el Señor te invita a través de nosotros. Te rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Confíale tu vida. Nace de nuevo. Recibe la vida que Cristo te ofrece. Y está de esa forma seguro de estar con Cristo por la eternidad. Te animamos en esta noche. Gracias por estar con nosotros una vez más. Le rogamos no solo que oren por nosotros, sino también a que te suscribas en el canal de YouTube, Alfonso Alviso y Familia, o que también, si hay alguna petición, alguna necesidad que podamos al menos interceder por ti, por favor, envíanos un mensaje a través del Messenger de Facebook o el correo electrónico lapreguntaimportante@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Reciban un abrazo.